Hermano y amigo Víctor Villalba, ahora sí ya en persona, porque hemos hablado mucho de estos tiempo de tu retorno de Brasil. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, un gusto. Déjame un gusto. estrecharte la diestra. Igualmente. Bueno, ¿hace cuánto nos conocemos? 1000 años. 1000 años. Antes de la historia, cuando Dios inventó el mundo ya nos conocíamos. Ya éramos amigos. Sí, es toda una historia también, hablando hoy de tantas cosas del pasado reciente. Y Víctor tiene una gran carrera como profesional, comunicador. A lo mejor mucha gente no lo sabe porque más lo conoce como un médico. Ha animado fiesta, igual que este cuerpito, en cualquier momento lo llevamos de vuelta. Y por supuesto ha sido conductor de numerosísimos y exitosos programas de radio. Pero después te dedicaste a la medicina, que fue tu gran carrera también. Esto ya otra vez ha pasado bastante tiempo, Víctor. Sí, pasó bastante, Mario. Sí, pasó bastante. Gracias a Dios he podido cumplir uno de mis sueños, ¿verdad? Un sueño que tenía desde pequeño. Tardé un poquito, pero llegué, ¿verdad? Llegué y, bueno, poder servir a la gente desde la salud, desde por lo menos ayudar a que la gente tenga calidad de vida. En el mejor de los casos, sanar, si es posible, ¿verdad? Y ahora estás uniendo tu profesión original del comunicador con la de médico. Sí, es una mezcla ahora. Qué bueno eso. Sí, sí. ¿En Brasil estudiaste? Estudié en Brasil. La verdad que yo comencé en Paraguay, ¿verdad? Sí. Después fui a especializarme en Brasil. Ok. Vine, continué estudiando. El médico siempre estudia. Sí. Y bueno, siempre nos esforzamos porque hablar de medicina es hablar de un mundo, Mario. Siempre aprendemos, todos los días aprendemos, ¿verdad? Claro. Médico, yo no creo que haya un médico que sepa todo, se sabe mucho, pero no todo, ¿verdad? Sí. Y a veces nos olvidamos muchas cosas. Y entonces constantemente tenemos que estar atentos a lo que los colegas nos pueden decir, ¿verdad? Atentos a lo que los profesores nos pueden decir, lo que los libros nos pueden enseñar todavía, lo que la gente nos enseña. En fin, uno nunca deja de aprender. Qué bueno esto, y ya con espacios en C9N, IDM y ya con gente que va consultando. Antes, pues, Víctor, teníamos el médico de familia. Sí. Yo recuerdo, en mi época de niño, pasaba inclusive una vez cada 15 días. Éramos 7 hermanos, entonces era más fácil que venga el médico y vea cómo estábamos todos, las vacunas, controlaba un poco las gripes estacionales. Es un poco retornar también a eso lo que vos haces ahora en los medios. Sí, sí. De hecho que una especialidad que tengo es medicina familiar, ¿verdad? Sí. Y es una linda especialidad porque como vos decís, bueno, en el caso de medicina familiar, el médico de familia conoce un poco todo, ¿verdad? Claro. Y tiene un acercamiento a la familia, justamente charla, habla con el papá, con la mamá, con los hijos. Va más allá de lo que es simplemente recetar o diagnosticar una enfermedad orgánica, sino que se convierte en una especie también, digamos, de psicólogo, ¿por qué no? Una persona que se acerca, claro, que escucha los problemas, que puede comprender mucho más allá de la aparente enfermedad y, como digo, no solamente se dedica a indicar medicamentos o a hacer examen laboratorial, sino que recibe al paciente como un ser humano, que es lo lindo, ¿verdad? Que es lo que se quiere recuperar. A propósito, Víctor, estamos todos medio angustiados con el dengue y también el COVID, pero el dengue sobre todo ya sabíamos que venía esto, teníamos un problema de hace muchos años y bueno, ahora está ocurriendo de vuelta y ataca mucho a los niños y a las personas mayores de edad también. ¿Cuál es tu percepción de esta situación que estamos pasando? Bueno, mira, Mario, el dengue es un tema tan vigente, ¿verdad? Es un tema tan nuestro, tan endémico, ¿verdad? O sea, es parte de nuestra vida, se ha vuelto parte de nuestra vida de un tiempo a esta parte. Bastará recordar aquellas grandes epidemias, por ejemplo, en Río de Janeiro, 1986, la primera, la segunda, 1990, en el 2000, en el 2011, ¿te acordás? Fueron las 4 grandes epidemias que ya nos llamaban la atención en aquel entonces, en aquella época. Ahora ha pasado, ha corrido mucha agua bajo el puente, mucho hemos aprendido sobre cómo es que se transmite, cuál es el vector, no hay mucho secreto tampoco sobre eso. Cierto. Pero lo importante, como siempre decimos, más allá de conocer esos detalles, es la prevención, ¿verdad? El tema de la limpieza, la conciencia, que creo que nos falta muchísimo todavía. Es ahí donde nosotros atacamos. Es cierto, estamos en una época de dengue mezclada inclusive con COVID, se habla del COVID-dengue, se habla de ambas patologías, ambas importantes, ¿verdad? En el caso del dengue específicamente, es una patología, una enfermedad que puede ir desde un cuadro totalmente asintomático a un cuadro con pocos síntomas, a un cuadro que te puede llevar a la muerte en poco tiempo por el tema de la extravasación de líquido que le decimos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es eso? Extravasar un líquido significa, bueno, el líquido, la sangre, el plasma, tiene que estar dentro de los vasos sanguíneos. Imagínate una manguera, una manguera. Por dentro tiene que estar el agua, ¿cierto? Imagínate la sangre. Ahora, extravasar significa salir de dentro del vaso afuera. Al espacio intersticial. Claro, ¿por qué causa problemas? Eso es lo que decimos, antes decíamos el dengue hemorrágico. Claro, son ya términos un poco antiguos. Se fueron dejando de lado. Se fueron dejando de lado porque ahora se ajusta más a terminologías como dengue con signos de alarma, dengue grave con signos de alarma o sin signos de alarma. Lo que a nosotros nos llama la atención es lo que vemos allá, justamente, los signos de alarma. Y fíjate, Mario, voy a explicar primero esto, lo que me estabas preguntando. ¿Qué es extravasar el líquido? Estamos hablando de plasma, estamos hablando de sangre, ¿verdad?
Cuando la sangre sale del vaso sanguíneo, se va a lo que nosotros llamamos espacio intersticial. Entonces, si sale de esa tubería, de ese vaso sanguíneo, no está llegando buena cantidad de sangre a donde yo necesito, es decir, distintos órganos y sistemas. Imagínate el cerebro, imagínate el sistema digestivo, imagínate, por ejemplo, varios órganos que precisan de una buena irrigación sanguínea, es decir, una buena cantidad de sangre. La sangre lleva oxígeno, lleva nutrientes, ¿verdad? Y entonces eso me va a permitir a mí, me va a garantizar, si yo tengo un buen flujo sanguíneo que llega, por ejemplo, al cerebro, me va a garantizar que mi cerebro funcione bien. Si no llega una buena cantidad de sangre al cerebro, obviamente no puedo pedirle a mi cerebro, a mi sistema nervioso, que pueda funcionar correctamente. Y eso se aplica al miocardio, por ejemplo, el corazón, se aplica a nivel digestivo, y eso también va a tener un buen raciocinio a la hora de que nosotros veamos los signos de alarma, que es justamente cuando empieza a extravasarse la sangre. Te invito a que pase al lado de VideoWall, bueno, porque hay gente que me está pidiendo que mi vayas. Especialidad. Sí, por eso ya. Vamos a usarte como C9N también. Permiso. Acá. Paso por acá. Porque justamente mientras hablaba me dice, tengo todos esos síntomas, me dice una persona. ¿Qué tiene que hacer? Consultar rápidamente. Claro. Nosotros siempre insistimos, Mario, en la consulta. Fíjense, ahora que estamos acá, fíjense, esto es lo que a nosotros nos preocupa, signos de alarma, ¿sí? Que empiezan estos signos de alarma cuando la fiebre empieza a ceder. Recordemos que el dengue es una enfermedad caracterizada por fiebre alta. Fiebre superior a 39, 40, ¿sí? De hecho, que nosotros cuando hacemos la anamnesis, cuando investigamos, decimos, bueno, ¿el paciente dónde estuvo? ¿En una zona donde hay dengue o en una zona donde circula la Aedes aegypti y tuvo fiebre hace cuánto tiempo? Son preguntas claves para comenzar nosotros a hacer nuestro raciocinio diagnóstico en el caso del dengue. Y fíjense, esto, repito, es lo que nos llama la atención. Cuando empieza a haber ese extravasamiento de sangre, de plasma, es que nosotros tenemos esto, vómito persistente, sobre todo, aquí está el central, dolor abdominal intenso y continuo, que puede ser referido o puede ser a la palpación. ¿Qué significa referido? El paciente me cuenta, el paciente me dice, doctor, me duele acá, dolor abdominal, o a la palpación, cuando hacemos la exploración física, entonces el paciente dice, ay, me duele. Entonces, dolor abdominal intenso, continuo, vómito persistente, un vómito que persiste, que no cede. Decaimiento, puede ser lipotimia también. La lipotimia es una especie de desmayo, pero sin perder la conciencia totalmente, ¿sí? El decaimiento, sangrado de encías y nariz, sangrado de mucosas, irritabilidad por un lado o puede ser letargia por el otro. El paciente está letárgico, no tiene ganas de hacer nada, no se manifiesta o está irritable, está nervioso, ¿sí? Y tenemos principalmente estos signos de alarma que son los que, repito, nosotros miramos, atendemos, cuidamos, porque este es el momento en el cual empieza a haber esa extravasación de líquidos, Mario. Ya, bueno, acá me están preguntando de todo, porque ¿la fiebre siempre aparece en el dengue o puede haber dengue que no produzca fiebre? Bueno, depende de... Ahí tenemos que ver típicamente sí. Por definición el dengue es una enfermedad que pertenece a las enfermedades febriles. Claro. ¿Sí? Ahora, podríamos poner como excepción casos de dengue en personas adultas, muy adultas, de la tercera edad. Sí. Ahí yo no voy a esperar propiamente que haya manifestaciones como hay en un paciente de 30 años, de 25 años. Es decir, fiebre, sí, podría haber fiebre, pero un poco más baja. Dependerá de esas pequeñas excepciones a la regla. Pero por regla general, por definición, el dengue es una enfermedad febril. Recordemos, forma parte de ese espectro de enfermedades caracterizadas por la fiebre alta. Ya, Rolando. Acá la gente escribe, te vas, consultas y generalmente siempre terminas en un paracetamol. Sí. ¿Es el único que se puede tomar o hay otros medicamentos? No, ahí tenemos que tener cuidado, Rolando, porque si nosotros decimos, vamos a razonar, si nosotros decimos que el dengue está caracterizado por la etapa crítica del dengue, no todos pasan por la fase crítica. El dengue se divide en tres grandes fases: la fase febril, la crítica y la fase de resolución. Generalmente, en la gran cantidad de los casos, el paciente tiene fiebre, pequeños síntomas y salta la fase crítica. No pasa por la fase crítica, que es la extravasación de líquidos, va a la resolutiva, ¿verdad? Pero hay pacientes que, y eso caracteriza el dengue grave, tienen extravasación de líquidos, sale lo que te decía, sale el líquido. Y hay dengue grave también sin extravasación de líquido, cuidado. Hay por hemorragia directa o por lesión directa a órganos. No siempre el hecho de que salga el plasma del vaso sanguíneo va a marcar la gravedad. Puede que no salga, pero el paciente también presenta gravedad. Pero vamos a lo siguiente, ¿por qué no recomendamos aspirina? ¿Por qué no recomendamos otros AINES? Porque la aspirina, como sabes, es un inhibidor irreversible de la función plaquetaria. ¿Qué significa esto? Las plaquetas me sirven para coagular. Y si yo estoy favoreciendo la hemorragia y ya tengo extravasación de líquidos y sabemos que tenemos como signo de alarma también sangramiento, entonces estoy potenciando esa hemorragia. Lo que yo tengo que hacer es contrarrestar eso. Y por eso usamos paracetamol. ¿Ibuprofeno? Y procuramos que no. El paracetamol siempre es el indicado porque no causa esto. Además tenemos síndromes como el síndrome de Raynaud, por ejemplo, en menores de edad.
y otros cuadros también. Lo que procuramos es que el paciente no caiga en una hemorragia que no nos vamos a controlar. Entonces, si yo paso una aspirina, por ejemplo, era un ácido acetil salicílico, yo estoy favoreciendo la hemorragia. ¿Se entiende? Es por eso que evitamos eso. Ahora cuando se da esta hemorragia, doctor, las plaquetas bajan considerablemente. Sí, en un principio sí. No solamente por la hemorragia, Rolando, sino porque vamos a recordar una cosa. El dengue, cuando nosotros estamos infectados por ese virus, ¿verdad? Hay una reacción, obviamente, de defensa del cuerpo, del organismo. Mi organismo se defiende, ¿sí? Ya sea por la vía celular y por la vía humoral también, ¿sí? Vía celular significa que directamente se ataca y se mata las células, y la vía humoral, rápidamente para explicarlo, es lo que tiene que ver con los anticuerpos, la producción de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esas plaquetas, sobre todo a nivel de la circulación periférica, son atacadas y son destruidas. Entonces eso explica en un principio por qué hay un descenso en el conteo de plaquetas, que después se va a revertir, ¿verdad? Después. Pero en un principio hay un descenso en el conteo plaquetario y eso empeora aún más nuestro cuadro, ¿verdad? Es porque se unen a las plaquetas, puedo decirlo, en nuestro sistema de defensa, nuestros soldaditos buenos, como le explicamos a los chicos siempre, ¿verdad? Perdón. Viste que muchas veces en un momento en donde tuvimos muchos casos de dengue, ¿verdad? Se decía, hay que tomar esa agua con la hoja de mamón, no sé qué, y otro tipo de yuyos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo honestamente, de la parte de la medicina, así, digamos la medicina casera, ¿verdad? Hay que darle su respectivo espacio, pero nosotros somos más de, digamos, la vida de hospital, ¿verdad? Nosotros recurrimos más a hidratar a nuestro paciente. De hecho, que cuando hacemos el tratamiento, porque usted nos va a preguntar, bueno, está bien, tenés un paciente, ¿cómo haces? Dividimos en grupos, ¿verdad? En grupo A, grupo B, grupo C, grupo D inclusive, de acuerdo a la edad, la comorbilidad del paciente, si el paciente es diabético, paciente hipertenso, paciente que ya tiene luego problemas de sangrado, la edad del paciente, si presenta o no signos de alarma. Es decir, de acuerdo a eso vamos clasificando a nuestro paciente y de acuerdo a eso también vamos a hacer la terapia. La terapia básicamente es reposición de líquido, ¿verdad? Hidratamos a nuestro paciente y en eso también hay que tener mucho cuidado. Porque no se trata de llenar al paciente con líquido abundante, porque después cuando pase esa extravasación y se normalice, él puede tener complicaciones de aumento de la volemia, que le decimos, ¿verdad? Que puede ser hipertensión arterial, derrame pleural, etc. A lo que voy, nosotros preferimos, en mi caso por lo menos, preferimos la vía de hospital y la hidratación con los sueros conocidos, ¿verdad? Doctor, ¿por qué es importante ir al hospital? Porque acá veo muchos mensajes y voy a resumir en uno nomás. Dice, te vas al hospital y al final te receta paracetamol nomás otra vez. Bueno, no es tan así. O sea, ir al hospital, ir a la consulta, no tiene un sustituto. Ir a la consulta. ¿Por qué? Porque fíjate, Rolando, en esta época, vamos a suponer esta época, yo puedo tener un cuadro muy parecido de dengue. Si yo me automedico, si yo me autodiagnostico, si no voy a la consulta con el médico, puede ser que yo tenga dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, COVID, ¿verdad? El COVID se presenta de distintas formas, ¿verdad? Dependiendo de muchas, se mimetiza bastante. Entonces, lo malo sería que yo me autodiagnostique, que diga, bueno, voy a jugar a ser médico y yo tengo tal cosa, porque leí en internet, porque entré y googleé o lo que sea. Hay que ir al hospital. Hay que ir al hospital por varios motivos. Uno va a tener la tranquilidad de que está con un profesional consultando. 2, va a tener el seguimiento. 3, va a colaborar también porque eso se hace con una notificación compulsoria, como le dicen en Brasil. O sea, hay que notificar, hay que registrar ese caso, sobre todo si estuviste en un área donde hubo dengue, en un área donde hay otras personas contagiadas, en fin. Hay que hacer ordenadamente las cosas. Ir al hospital no tiene sustituto. Ir a la consulta médica es lo más recomendable. Doctor, consulta también de la gente. Dice, mi nieto tuvo dengue desde el 1 de enero. No fue tan grave, ahora está en reposo en casa. Pero de vez en cuando le da ese ataque de dolor de cabeza, grita y llora. ¿Qué puedo hacer? Dice, me preocupa. Dice, toma su dipirona, 35 gotas, agua helada, pero no le pasa. Paracetamol tampoco le hace pasar y es un paciente que tiene un problema renal. Con problema renal. Bueno, hay que consultar. Seguramente tiene su pediatra. Lo más recomendable es que se acerque al pediatra. Si ya tiene un cuadro de un problema renal, que no es poca cosa, entonces, bueno, tendríamos que recomendar que vaya urgente a consultar con su pediatra, si no lo hizo todavía, y que haga el seguimiento. Los que tienen alergia, dice, al paracetamol eventualmente y derivados. Bueno, ahí hay que ver caso por caso, ¿verdad? Hay que ver caso por caso. En el caso de las alergias tenemos que contrarrestar, a lo mejor tratar, si es que hay tiempo, tratar con antialérgicos, tratar de dar otra medicación o sustituir el efecto del paracetamol o dejarlo de lado, pero con cuidado. Tal vez hidratarlo. Tenemos que contornar, como se dice, tratar de buscarle la vuelta al cuadro, ¿verdad? ¿Suero vitaminado para la hidratación? Suero vitaminado. El hecho de administrar vitaminas, en este caso, dependiendo si el paciente está con un cuadro de avitaminosis, ¿verdad? Supongamos, bien vale, pero en este caso de dengue, lo más importante para nosotros es la hidratación. Ya lo otro vendría después, ¿verdad? La administración de vitaminas y demás vendría después. A nosotros nos interesa ahora hidratar al paciente. Fíjense, de nuevo voy al razonamiento. Si el paciente está perdiendo líquidos, ¿qué tengo que hacer?
recuperar esos líquidos, porque la sangre debe llegar al cerebro, debe llegar al sistema digestivo, debe llegar a los riñones, para que yo no tenga esas complicaciones típicas del dengue, ¿verdad? Si uno diagnostica a tiempo, Rolando, si el paciente va a tiempo al hospital, si se diagnostica y se instituye a tiempo el tratamiento y la observación, es probable que no haya mayores complicaciones, ¿verdad? Si se sigue al paciente. Ahora, si se deja pasar ese tiempo, cuando hay la defervescencia, cuando va cayendo la fiebre, que es cuando aparecen las complicaciones, ahí sí que podemos tener un cuadro realmente preocupante. Generalmente, el dengue es totalmente manejable, como dicen algunas literaturas, ¿verdad? Sobre todo la literatura brasilera afirma esto. El dengue no debería ser mortal, a no ser por alguna complicación que ya no podamos, que no haya caso, ¿verdad?, de tener. Pero en un aspecto, en un cuadro ideal, el dengue, si se instituye a tiempo la hidratación, si a tiempo vamos observando a nuestro paciente, si lo seguimos a tiempo, evidentemente no debería ser algo demasiado preocupante, por lo menos. Hay mucha gente también, doctor, que al hidratarse consumen estas bebidas deportivas. ¿Se puede? Sí. Bueno, en el caso de deshidratación por sí mismo sí se puede, es recomendable, por supuesto, porque en una situación en la que yo hago ejercicio extenuante, con este calor también, voy sudando, hago alguna actividad en la que yo vaya perdiendo, evidentemente, electrolitos, yo tengo que reponer esos electrolitos, ¿verdad? Magnesio, calcio, potasio, en fin. Pero, repito, en el caso del dengue, lo más importante es la hidratación en sí misma, ¿verdad? Es la hidratación en sí misma. Es decir, nosotros pasamos el suerito, vamos viendo, observando a nuestro paciente, vamos también luchando contra otras comorbilidades de paso, pero estamos ante dos situaciones diferentes. Una es aquel que está perdiendo electrolito porque está entrenando fuerte, o aquel que tuvo un cuadro gastrointestinal. Ahí sí, sumamos que tenemos un dengue con un cuadro gastrointestinal, que también puede ser, ¿verdad? Ahí sí vale la pena. Pero repito, lo primero, lo más importante es la hidratación en sí misma, recuperar esa irrigación sanguínea, ¿verdad? Doctor, acá preguntan también por el tema del caso de dengue grave o lo que viene con hemorragia. ¿Siempre es visible o no todas las veces? Bueno, pueden haber hemorragias internas. Evidentemente pueden haber hemorragias internas. Ahora, generalmente nosotros vemos las hemorragias en las mucosas, hacemos la prueba del lazo, que es cuando es positiva. Tenemos también dudas cuando hay una hemorragia interna, repito, del paciente, y vamos tomando las precauciones, evidentemente, ¿verdad? Hay evidencias cuando el paciente está deshidratado, ¿verdad? Vemos la mucosa seca, los ojos hundidos, el paciente pierde inclusive muchas veces la posibilidad de estar ubicado o muy así atento, ¿verdad? El paciente está confundido, puede estar irritable. La diuresis, cuánto orina el paciente, también es uno de los parámetros que tenemos, la diuresis normal o perdón no. Que te interrumpa, el tema de la hemorragia interna, doctor, se manifiesta con síntomas, no sé, está más pálido, está decaído. Claro, puede haber palidez de mucosas, sí, la hemorragia interna puede haber palidez de mucosas, el paciente puede ir de cuerpo presentando alguna hemorragia, un rastro sanguíneo, puede también inclusive llegar a orinar con una cantidad de sangre. En fin, pero generalmente esa hemorragia se da, es bastante florido el cuadro, generalmente, ¿verdad? Tiene sangramiento de encías, acá en las encías, las mucosas sangran, es decir, hay ojos inclusive con una coloración un poco roja, en fin, hay bastantes evidencias, gracias a Dios, no es tan complicado generalmente.